Hola, disculpa por la espera. Yo sé que ya llevas unos 10 o 20 minutos aquí esperando, pero te aseguro que va a valer la pena. Y cuando te vayas de aquí, si no te llevas al menos unos cuantos kilos de harina, te vas a llevar la cabeza llena de nuevos conocimientos y de ideas. Ya sea que apenas estés empezando con la panadería o quieras mejorarle y ya llevas años trabajándola. Solo tengo que tomar un poquito de café. Perfecto. Voy a asumir que, si bien sabes un poquito de pan, no has escuchado tanto sobre los tipos de harina y de granos de cereales que existen. Así que, ¿qué te parece si empezamos desde lo más básico y nos vamos con la materia prima del pan, el harina? Pero no solo la harina, sino lo que viene antes de eso, que es nada más que el trigo. Esta es una espiga pequeña de trigo, es tan solo básicamente la punta de toda la espiga grande. Pero aquí escondidas están todos los granitos de trigo con los que eventualmente elaboramos la harina. ¿A poco no se ve coqueto? Siento que pareciera algo de otro planeta, como algo salido de una película de Alien. Y además suena bonito. Siento que pareciera un peine natural. Pero bueno, no vinimos solo a hablar de trigo. Aunque me gustaría enseñarte algo que no todos los clientes ven. Este es una especie de trigo precursora al trigo que conocemos hoy en día. Se llama espelta. ¿Qué es la espelta? Es uno de los primeros granos que se cultivaron a parientes del trigo, al menos hace varios miles de años, desde los tiempos de Babilonia, Mesopotamia. En esos tiempos se cultivaban la espelta y otro tipo de grano que de ese se me acabó hoy, que se llama emmer. Estos dos tipos de trigos eran mucho más difíciles y siguen siendo mucho más difíciles de cultivar que su hermano, el trigo. No estoy muy seguro qué es lo que pasa, porque son tan complicados cuando se trata de la tierra y de cultivarlos, claro. Pero lo que sí sé es que conforme fueron pasando los cientos de años, el trigo fue ganando más poder porque era un grano mucho más fácil de cuidar, no era tan fácil de errarle y perder una cosecha entera, así que poco a poco se fue relegando la espelta y su hermano el emmer a solo ciertas partes de algunos países árabes. Ignoro si hoy en día se cultiva en América, pero al menos esta me parece que es importada. Entonces, ya que platicamos de la materia prima, vamos a platicar de la harina. Pero la mayoría tiene esta idea errónea de que sale directo la harina blanca, y no. Cuando molemos el cereal nos queda la harina integral. ¿Qué es la harina integral? Es la mezcla de tres partes del grano. Es básicamente el salvado, que es la cascarita de encima del grano, el endospermo, que es la parte más blanca del grano, que es lo que eventualmente usamos para hacer la harina blanca, y el germen, que es una parte que está adentro, no tiene nada que ver con gérmenes, es simplemente de donde nace eventualmente la semilla y crece el pistilo, me parece, es como el tronquito que sale de la semilla. Al comernos las tres partes del grano es algo mucho más nutritivo a comernos solamente el endospermo, que es la parte llena de azúcares, de carbohidratos, de almidones del grano, que si bien no tienen nada exactamente malo, al refinarles básicamente como, en lugar de comernos una naranja entera, tomarnos el jugo de naranja, que es pues quitarle toda la fibra y todo lo bueno de la fruta que nos dio la naturaleza y tomarnos solamente el azúcar. Así que si primero molemos simplemente todo, nos queda el harina integral. Aquí por ejemplo tengo de dos tipos de trigo.
No te preocupes sobre los costos, ya esos pues te los puedo mandar a tu correo que nos pasaste al llegar aquí. Aquí tengo de dos tipos, una que es el trigo blanco y otra que es el trigo rojo. ¿Qué diferencia hay? Te puedes preguntar. Es muy interesante. El trigo blanco, los granjeros lo cultivan sobre todo en la época acercándose las lluvias, el verano. Lo plantan durante los inviernos para que se coseche por ahí de abril más o menos, febrero. Mientras que el de invierno se empieza a plantar al mismo tiempo que se va cosechando para que salga y se cultive en los meses de septiembre, octubre. La diferencia es que el trigo blanco no significa que sea para harina blanca, sino que la cascarita es más blanca. El trigo blanco tiene más proteínas porque tiende a pegarle más al sol, pero también tiene un sabor mucho más suave, más tenue. Mientras que el trigo rojo tiene un sabor mucho más amargo, más ácido, menos proteína al mismo tiempo, así que nos da un pan un poquito más seco. Pero ya ahí depende del gusto de cada quien y de cómo le gusta al panadero trabajarlo. Si por ejemplo tú buscas un pan que sea más amargo, con más presencia de sabor, a pesar de que pueda ser un poquito más seco, te recomendaría este hermoso specimen. Pero si por el contrario tienes clientes que les gusta el pan un poquito más esponjoso, más ligero, como el pan comercial al que desafortunadamente casi todos estamos acostumbrados, te recomendaría la de trigo blanco. Ya que, claro, si quisieras algo un poquito más comercial, yo no te lo recomendaría, aunque también podrías empezar a mezclar un poquito las harinas. También tengo harina blanca. La harina blanca, a pesar de que muchos hablamos mal de ella, no tiene nada malo exactamente, sino que óptimamente deberíamos de combinarla con integral para llegar al potencial completo de sabores y de nutrición también. El beneficio principal de las harinas blancas es que al no tener el germen y el salvado del grano entero, da un pan mucho más esponjoso, desafortunadamente de sabores mucho más pobres y más tenues, menos notables. De ahí que mucha gente empieza a agregar mantequilla, huevo, azúcar, jarabes, muchas cosas, aceites, porque a pocas personas en realidad les gusta el pan blanco, porque no han probado el pan blanco. Es como los que dicen que les gusta el café, pero lo llenan de azúcar, jarabe, vainilla y mil sabores que nada tienen que ver con el café. Así es la harina blanca, porque por sí misma es muy aburrida. Tienes que agregarle muchas cosas para que sepa bien. Así que una opción, claro, es agregarle muchas cosas. Otra sería simplemente combinarla con las versiones enteras, que es lo que a mí me gusta hacer en lo personal y lo que recomiendo. Si no vas a hacer un pan totalmente integral, semi-integral, creo que sería la mejor opción, tanto por la nutrición de tus clientes como por alcanzar de nuevo todo el potencial de sabor, porque las harinas integrales tienen un espectro mucho más gigante y extenso de sabores. Pero claro, ya ahí depende de ti, puedes ver los costos. Desafortunadamente hoy en día, y en esto sí voy a ser muy sincero, gracias a la industrialización es mucho más barato producir la harina blanca, ya que la maquinaria que normalmente se tiene nosotros entre ellos, es mucho más fácil que procese el grano, le quite el germen y el salvado y quede blanca, a que lo muela entero. Es más costoso hoy en día, al menos, molerlo entero y dejarlo así, que refinarla y luego agregarle sus partes del grano. Se escucha mucho la lluvia ahora, espero no te hayas mojado cuando venías entrando. Así que desafortunadamente sí es más cara la harina integral, si soy sincero con eso. Pero creo que al final la nutrición de los clientes lo vale. Pero bueno, ya eso lo dejo a tu discreción. Pero claro que no existe solamente el trigo, también existen muchos otros tipos de cereales. Entre ellos, uno de los reyes
tanto aquí en México como en el resto del mundo, es el avena. El avena es un tipo de cereal que por suerte no se puede refinar. Muchas personas tienden a decir que venden harina integral cuando en realidad este es algo que no existe. No hay forma de refinar el grano de avena, ya que el proceso de secado y de tostado hace que quede plano. No hay forma, incluso si lo es, no hay forma de que todos estos granitos tan planos les quites la cáscara y los refines. Así que es un mito lo de la harina integral. Así que si alguien te ha dicho que la vende o la has consumido y pagado más por ella, te recomiendo que dejes de hacerlo porque te están viendo la cara y se están lucrando con ella. Y eso es algo bueno, algo positivo, porque significa que no podemos refinarla y siempre tenemos que consumirla de forma integral. A mí, por ejemplo, me gusta hacer un pan con 70% harina integral, 25% avena y 5% amaranto, pero ya en un momentito hablamos de eso. Otro de los beneficios de la avena, y no sé si lo has notado cuando te consumes, es que al ratito de que comes se te infla en el estómago porque absorbe muchos líquidos. Y al menos yo sí lo he notado en mí, que como un poquito de avena o de pan con avena y ya una hora después estoy súper lleno. Así que aunque es tiene muchas calorías, como cualquier grano de cereal entero, también tiende a llenarte más gracias a la fibra. Ahora que, hablando del amaranto, que también tenemos. El amaranto es una semilla bien interesante, uno de los pocos cereales que que se consume bastante aquí en México y que le da sus orígenes a México prehispánico. No sé si alguna vez habrás visto una imagen de los campos de amaranto, pero son hermosos. Normalmente viene de pistilos de plantas moradas, muy bonitas. Y primero se sacan todas las semillitas y luego estas se dejan secar y luego se tuestan a forma que se inflen con esta forma tan característica, perfectamente redonda y que pesa muy poco a comparación de otros granos. Incluso hay algunos, ¿cómo les llamaríamos? Escritos de historias de los aztecas y de varias culturas prehispánicas en las que hablan de cómo el amaranto los salvó en tiempos de hambruna, como a su vez en todos los países y en todas las civilizaciones algún tipo de carbohidrato. Muchas personas tienden a atribuirle al amaranto, como a muchas otras cosas, a la chía, por ejemplo, que es un superalimento, le llaman a veces. En lo personal no hay nada que me moleste más porque como que da esta idea tonta de que por comer 5 superalimentos ya no tienes que preocuparte por tu salud ni nada, lo cual es totalmente falso. Comer cosas buenas no supera a las malas. Es una combinación de todo. Siempre me gusta decirle a mis clientes que lo más importante es el estilo de vida que llevas, es decir, que seas activo físicamente, que trates de hacer ejercicio y que tu dieta, aparte de que sea rica en varias fuentes de nutrientes, sea equilibrada. Y por equilibrada no me refiero solo a comer 5 frutas y cereales todos los días, sino a preocuparte por todos tus macronutrientes y principalmente por las calorías que comes diariamente. Muchas personas piensan que solo por comer mucho amaranto, avena o pan integral van a mantenerse en buena salud, y es solamente una cuarta parte del acertijo. Las otras 3/4 partes están en comer bien, comer lo suficiente y no de más, y de no el ejercicio ni la actividad física que hacemos. Así que si bien recomiendo mucho consumir el amaranto porque es un cereal muy noble y muy fácil de usar para diferentes recetas, también recomiendo preocuparse por qué tanto comes, de nuevo, nivel de actividad física. Hablando hace un ratito sobre las harinas integrales, aquí tengo algo bien interesante, que es
el germen del trigo. Esto, como comentaba ahorita, no sé si se alcanza, si lo alcanzas a ver, lo puedes tomar, claro. No tiene un olor muy específico, pero es delicioso. Tiene una textura muy crocante que aun cuando cueces sigue teniéndola, no la pierde. En mi casa mi mamá solía hacérnoslo como atole. Simplemente lo cueces en agua con azúcar, carnation, leche evaporada, lo que sea. O lo puedes hacer como una avena y es delicioso. Esta parte, como decía ahorita, es prácticamente el corazón del trigo, desde donde viene el pequeño tallo cuando empieza a crecer una semilla. Esto supongo que las compañías grandes, y digo las compañías porque nosotros mismos no lo trabajamos, una vez que refinan el grano de harina, más bien el grano de trigo, se quedan con el salvado que muchas veces usan para reagregárselo a la harina integral. Integral entre comillas, porque una vez que ya está refinada no hay forma de reintegralizarla y ya simplemente venden el germen de trigo separado. No diría que es muy nutritivo, tampoco diría que es simplemente integral porque todavía le falta la parte del salvado, pero es muy delicioso. A mí me gusta usarlo simplemente para ponérselo en la base de los panes y para que resbalen bien en mi pala de pizza cuando los meto al horno, pero tiene muchos usos. Tú podrías ponérselo directamente a tu pan, de nuevo comértelo como un atole, porque es delicioso. Y hablando de otros granos de cereal, aquí tengo una que esta sí trabajamos nosotros, que es el harina de arroz, que pareciera casi azúcar glass. Esta personalmente la trabajo poniéndosela encima de los panes cuando los dejo descansar en moldes. Y ya lo atrapa. Cuando los pongo a descansar en moldes y cuando los pongo en el horno, me gusta darles una capa ligera encima. ¿Esto por qué? Porque tiendo. No sé si ya lo atraparon, pero sí fue fuerte. Me gusta ponerles una capa fina de harina de arroz porque este no se integra a la masa del pan y así cuando cortas con una navaja para darle una marca al pan tiende a abrirse y dejar muy bonito la marca perfecta que contrasta entre lo dorado de la masa y lo blanco de la harina de arroz. Tiene bastantes usos. En Japón, por ejemplo, hacen los mochis o dangos, que son unas bolitas de masa de arroz con azúcar. Pero yo lo más normal que hago, lo más común más bien que hago es ponérselo de nuevo al pan. O también puedes hacer una especie de atole de arroz muy rico con él, como la maicena. Solo que la maicena se hace con fécula de maíz. No sé si tengas alguna duda en cuanto a cómo usar estas harinas, pero yo lo que me recomendaría es empezar simplemente con una harina integral de trigo, ya sea de trigo rojo o de blanco, pero te recomendaría mucho empezar con ellas. También tenemos cursos de panadería, pero es mejor que las vayas descubriendo poco a poco tú mismo. Y ahí te puedo pasar una que otra receta, claro. Y ya de ahí vayas viendo si no es tanto lo tuyo la panadería integral. Si te gustaría intentar un poquito más con harinas blancas, que de nuevo no les hago el feo, pero siento que un buen panadero debería conocer la diferencia entre una buena harina integral y una buena harina blanca y saber mezclarlas también para no darle gato por liebre a sus clientes, que es lo que muchos panaderos hacen cuando les dan estas harinas chafas a las que les ponen salvado y les llaman integral, porque no solo le venden mentiras a los clientes, sino que les venden una mala imagen de lo que es la panadería integral,
porque normalmente quedan panes muy secos con ellas, o tienen que agregarles muchas cosas para que no queden secos, como es aceite, mucha azúcar, jarabes, demasiadas cosas. De hecho, iría tan lejos como para recomendar que si vas pan integral de una panadería y es barato, no lo compres, porque no, con 99% de seguridad va a ser de harina integral falsa. Así que, pues sí, es mi perspectiva. De cualquier forma, ya tenemos tu correo, te mando la lista de todos los precios y empezamos a platicar en cuanto a qué te gustaría usar, qué recomendaciones te puedo dar como para aplicarlas en tu panadería o en tu casa si es lo que intentas hacer. Pero por ahora te voy a escribir aquí simplemente mi número de teléfono directo por si tienes alguna duda. Y fue un gusto atenderte. Estoy recordando que no me presenté cuando llegué, pero mi nombre es Raúl López. Así que fue un gusto tener esta plática y espero verte pronto por aquí en la panadería y que te animes a empezar a hacer pan un poquito más nutritivo, porque es muy llenador hacerlo. Así que de nuevo espero nos veamos pronto. Y lo bueno es que ya paró de llover.